Vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Eh, ¿Cómo están? Quisiera eh, preguntarles, bueno, yo les dejé en plataforma una lectura, que era la sección de impuestos, ¿cierto? Que la tarea era iniciar con la lectura, ya que pues es una sección bastante larguita, ¿cierto? ¿Cómo les fue con esa lectura? Si han leído, ¿cómo van? Silencio es que no han leído estos muchachos. Vanessa, Vanessa, se te escucha entrecortado, te perdí la comunicación. Hola, sí, ahí te escucho. Hola, sí, se le fue. Listo. Bueno, eh, la idea es que hoy vamos a hacer otros ejercicios de pasivos, de la parte que estábamos trabajando en la clase anterior, para reforzar un poquito el proceso y dar como la inicial del tema de impuestos. Listo, los impuestos o toda la sección de impuestos, especialmente pues por todos los impuestos que tenemos en Colombia, es bastante amplio. Es por eso la idea era que, digamos que fuéramos leyendo en dos partes, porque digamos que la primera lectura era esa inicial y en plataforma está el taller, digamos, teórico al respecto, no tanto tan técnico como la sección, sino más bien para que articulemos un poco de pronto esa lectura con la realidad, o sea, unas consultas de pronto que hagamos en vía web o otras fuentes para que completemos el capítulo de impuestos, por lo menos como un conocimiento base, y empecemos como a depurar toda esa sección, ahí sí, con un conocimiento previo, listo, porque así se nos hace de pronto un poco más fácil toda la comprensión técnica y la aplicación práctica, que pues es lo que finalmente perseguimos, ¿cierto? Entonces, voy a iniciar con los ejercicios que tenemos para cerrar el tema de pasivos financieros y el primer tema, sí, vale, muchísimas gracias. Gracias por el aviso. Bueno, chicos, entonces eh, vamos a enfocarnos hoy en la medición posterior de los pasivos. Recuerden que en la clase anterior, o pues el encuentro anterior, hablamos de la medición inicial, del reconocimiento y de los ítems que hacían parte o no del reconocimiento. Bueno, hicimos como toda esa parte teórica y unos ejercicios prácticos al respecto y vamos a enfocarnos en la medición posterior. Entonces recuerden que para medición posterior tengo dos opciones de medir o de valorar los activos en en la medición posterior. Uno es el costo amortizado y el otro es a valor razonable. Entonces vamos a iniciar hoy con el costo amortizado y vamos a enfocarnos un poco en obligaciones financieras, eh, que es como lo más común. Cuando tengo pagos, no necesariamente obligaciones financieras, sino como el ejercicio o cómo funcionan las obligaciones financieras, que son cuotas fijas. Casi siempre es un monto de un crédito, de un desembolso, donde pago unas cuotas fijas mensuales o anuales, trimestrales, bueno, tengo unos periodos fijos durante un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con un ejemplo. Vamos a iniciar eh,
con el ejemplo de la Sociedad Financiera y Consultores AS que adquirió un préstamo para financiar la compra de una propiedad inmobiliaria. Entonces recuerden que siempre tengo que revisar que cumple la condición de pasivo, es decir, que me genere un beneficio económico esa obligación o esa deuda, que yo obtenga un beneficio económico y que para poderlo pagar tenga que desembolsar unos recursos, ¿cierto? Entonces, en este caso, el préstamo es para financiar la compra de una propiedad inmobiliaria. El monto asciende a 1.000.000 de pesos y la sociedad debe pagar 60.000 para obtener el aval de un tercero. La tasa pactada es del 10% efectiva anual, mientras que el préstamo debe pagarse en 5 cuotas anuales por 263.797. Entonces miren que aquí tenemos una condición especial y es como eh, de pronto el primer ejemplo que vimos en la clase pasada, pero que les dije que no lo íbamos a profundizar, que tomamos únicamente el préstamo del millón. Y en este caso es cuando tengo para adquirir o acceder a ese crédito, el banco me exige un estudio de crédito, en este caso me exigió un aval y por el aval de otro tercero, es decir, no es del banco, me cobraron 60.000. Quiere decir que el desembolso que me hicieron de 1.000.000, me restaron, o sea, el préstamo que me hicieron del millón, a mí me entregaron únicamente 940.000, porque así normalmente funcionan ese tipo de créditos. Es diferente cuando para que me lo aprueben o antes de que me desembolsen el crédito, a mí me toque pagar el estudio antes de, ¿cierto? Ahí no se convierte en parte del crédito, porque los pagué antes de. Eso es similar en la vida práctica, cómo funciona o cómo opera el Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, que se debe pagar antes de que le aprueben el crédito y el desembolso y de todo lo demás, unos estudios de títulos y unos estudios de las propiedades, como unos avalúos, y eso se paga directamente a la entidad que hace eso, ni siquiera es al Fondo Nacional del Ahorro. Eso es como otro tipo de modalidad. Pero cuando hablamos en general de créditos financieros o con entidades financieras, es muy común el estudio de crédito o el tema del aval. En ese caso, ¿cómo opera? Del desembolso, cuando le dicen, bueno, su crédito fue aprobado por 1.000.000, pero pues de aquí voy a pagar el aval que usted está aceptando, que le estoy exigiendo para poderle prestar. Entonces, ¿cuánto finalmente llega al bolsillo del beneficiario del crédito? La diferencia. En este caso, a la sociedad financiera le van a llegar 940.000. Pero ¿cuánto tiene que pagar? El millón que fue el crédito. ¿Listo? Entonces, mire que ahí son, eh, digamos, aristas diferentes en un caso de desembolso. Lo va a pagar el millón a pesar de que solo recibe 940.000 en 5 cuotas anuales de 263.000 pesos. La tabla de amortización enviada por el banco es la siguiente. Entonces, aquí están las 5 cuotas. Recuerden que yo siempre por ahora les voy a dar esta tablita de amortización y que ustedes en algún punto de su carrera van a aprender a calcularla y comparar si el banco me la está haciendo bien o no, ¿no? ¿Vale? Pero eso es un tema pues de matemática financiera. Entonces, esta es la tabla de amortización de este crédito del desembolso de 1.000.000. Ese fue el crédito y así fue cuando usted estaba viendo como las condiciones de crédito, le dijeron, mire, sí, las cuotas son 5 y usted va a abonar en el mes 1 100.000 a intereses y 163 a capital, y etcétera, etcétera, durante las 5 cuotas que dura el crédito. ¿Dudas hasta aquí con el planteamiento del ejercicio, chicos? ¿Sí? Porque es lo que yo tengo que pagar. Claro, porque tú igual al banco le pagas el millón. Tú recibes 960.000, 940.000 en tu cuenta, pero el crédito es 1.000.000. Correcto. ¿Vale? Así es como funciona y opera en la realidad. Yo tengo que pagarle al banco el millón que me prestó, así me haya entregado 940.000. ¿Listo? Entonces es importante esa primera diferencia. Entonces aquí vamos a hacer y como alusión a lo que me dice el párrafo 11.13 de la sección, y es que ese costo de transacción, en este caso los 60.000 del aval, eh, bajo la norma se denominan costo de transacción y se debe incurrir, o sea, se debe registrar al momento del desembolso ese costo de esa transacción,
¿cierto? Para que me prestaran ese millón o para adquirir ese pasivo de ese millón, me tocó pagar adicional 60.000 pesos para un aval. Bajo la norma internacional es un costo de transacción. Es igual como se manejaba bajo la norma local, hace parte de los gastos financieros, digámoslo así, de la operación, del hecho económico. Entonces hasta ahí no hay nada como diferente, simplemente que quiero hacer como citación de que esos 60.000 son muy importantes al momento del registro. Entonces vamos a hacer como la contabilización del primer paso y es la medición inicial, que igual fue como lo que ya habíamos hecho. ¿Cuál es el pasivo o la obligación financiera por pagar? El valor del crédito. En este caso es un crédito a la cuenta de obligaciones financieras por pagar de 1.000.000 de pesos. Pero los 60.000 se convierten en un gasto financiero. Entonces, ese lo llevan normalmente por la cuenta 53, ¿cierto? Esta que usualmente usamos para ese tipo de gastos financieros. Recuerden que más allá del código es el nombre y es identificar que es un gasto bajo el concepto de transacción financiera. Y finalmente, ¿cuánto recibió la persona del desembolso? 940.000. Entonces, miren que no es 1.000.000 y recibió 1.000.000, sino que recibió la diferencia por ese costo de transacción financiera. Ese es como el cambio que tenemos. Sí, podría ser lo mismo. Para el ejemplo del ejercicio es un aval. El aval es como una figura de respaldo. El aval es como si fuera el codeudor. Entonces, esta empresa tuvo que pagarle a otra para que respaldara la obligación. Le pagó 60.000 para que le respaldara ese crédito. No, sí. Resulta que los seguros van ligados a la cuota, ¿cierto? Y cuando tú pagas cada mes, entonces vamos aquí en la tabla de amortización. Esta tabla de amortización es únicamente lo que le abona al crédito. Pero en la vida real también le cobran a ustedes, o pues a todos nos cobran por créditos, seguros de vida, que generalmente es el 1% de la cuota. Es como la tasa estándar que existe para los seguros de vida. Entonces mi cuota del crédito son 263.000 pesos. Y adicional voy a tener que pagar 2.600 pesos de seguro. O sea que finalmente la cuota mensual en ese escenario que me estás planteando se convertiría en 266.000. O sea, la cuota al crédito sigue siendo la misma, solo que tú mes a mes pagas un seguro, que es adicional, y que ese seguro si no tiene ni intereses ni abono a capital, ese es el valor de la prima, porque los seguros sí no generan como esa rentabilidad para los bancos, ¿sí? El seguro, el banco sí no gana nada al exigir, digamos, un seguro. Lo único que tiene es como un respaldo en caso de que la persona o el titular de la deuda fallezca, esa aseguradora le responde, pero le responde cuando el que pagó fue el cliente, no el banco, ¿sí? Es súper chistoso porque el asegurado finalmente es el que paga el respaldo, pero no recibe nada, el beneficiario es el banco. En Colombia, las obligaciones que están con entidades vigiladas por la superintendencia sí van con seguro obligatorio de vida. Y eso es más que todo por guardar los bancos, es decir, para que los bancos no vayan a entrar en riesgo de quiebra, porque un impacto que tenga, eh, digamos, que la banca privada de un país entre en quiebra o en riesgo de quiebra, es un jaque a la economía, similar a lo que pasó en Grecia hace unos años, cuando tuvieron que del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea a ayudar económicamente a ese país, porque se quebró la banca privada y eso quebró la economía del país completo, porque es quien mueve los recursos. Entonces, en Colombia solamente las entidades vigiladas por la superintendencia son las que obligan ese seguro, pero hay otras entidades de crédito que lo hacen de manera voluntaria. Entonces, cuando tú sacas, por ejemplo, el crédito de Flamingo, Flamingo no está vigilado por la superintendencia, pero ellos dentro de su política de crédito y para poder prestar exigen el seguro de vida. Es un requisito y como tú voluntariamente vas a Flamingo a que te presten, te sometes
y aceptas esas condiciones, pero digamos que no es un requisito de ley. Yo voluntariamente estoy aceptando las condiciones de Flamingo. Sí, porque el seguro viene únicamente con el monto del desembolso de cantidad. Entonces, para este ejemplo que hablábamos que la cuota era de 2.000 pesos, va a cubrir únicamente hasta el 1.000.000 de pesos que tienes en este desembolso. Entonces, si tú tienes más, te va a subir el valor de la prima, o sea, el valor que pagas de la cuota del seguro y te aumenta la cobertura. Pero por eso generalmente es el 1% de la cuota que cubre el desembolso de esa cuota, ¿vale? Bueno, entonces, dudas con el reconocimiento inicial. Siempre claridad que esos gastos que a mí, o esos costos de transacción que me descuentan del desembolso, hacen parte de un gasto financiero, pero que mi pasivo no se ve afectado. O sea, el pasivo sigue siendo el valor del desembolso. ¿Qué se ve afectado? La caja o el banco, el cheque salió por menos valor. Eso es lo que se ve afectado, pero el valor de la obligación o el pasivo sigue siendo el valor inicial o el valor nominal, el valor del desembolso. Listo, súper claro ese proceso ahí. Ahora, ¿qué pasa aquí, chicos? Y aquí es donde lo que me decía de pronto Juan al principio. Yo tengo que pagar 1.000.000, pero recibí únicamente 940.000 pesos. Resulta que voy a pagar por menos plata que recibí la misma cantidad de cuotas. No sé si me hago entender. Yo voy a seguir pagando la cuota de 263.000 que me presentaron en la tabla de amortización, pero no por haber recibido 1.000.000, que es el saldo inicial, sino por recibir 940.000. Pero voy a tener que pagar la misma cuota, es decir, voy a pagar 263.797 cinco veces. Si multiplicamos esa cuota por 5, yo voy a pagar 1.318.000 pesos por haber recibido 940.000. Los voy a pagar como si me hubieran llegado realmente 1.000.000 de pesos. Entonces, esas diferencias que existen entre la tasa, digamos, pactada al momento del desembolso, que miren que aquí me dice que es del 10% efectivo anual por ese 1.000.000 de pesos, versus lo que la realidad sucede en la realidad operativa y la práctica del pago de un crédito, eh, se llama TIR, tasa interna de retorno. Eso es un término financiero de matemática financiera y es como la tasa que hay implícita en la realidad de la transacción. Eh, Siempre en un crédito o casi siempre cuando hay ese tipo de costos de transacción, la tasa es diferente. La tasa pactada versus la tasa real o la tasa interna de retorno, la TIR. ¿Por qué? La diferencia se da es cuando yo no recibo la misma cantidad de dinero que me desembolso, pues que es la obligación, que es el pasivo, como es el ejemplo. El pasivo es por 1.000.000, pero yo recibí 940.000, pero voy a tener que pagar el crédito sobre 1.000.000 de pesos. Ahí tengo una diferencia en el valor, digamos, del saldo inicial y ahí es donde se genera una tasa interna de retorno diferente. Entonces, para el ejemplo, eh, yo les voy a dar la tasa real, la tasa TIR. En este caso, miren que habíamos hablado del desembolso una tasa inicial pactada del 10%, pero al aplicar la realidad financiera, es decir, el método del interés efectivo, la tasa real o tasa TIR es el 12.47%. Quiere decir que el crédito salió mucho más costoso de lo que inicialmente se pactó. Al aplicar esa nueva TIR, tengo una nueva tabla de amortización, porque la tasa me está cambiando, la tasa de interés. Miren que sigo con la misma cuota, entonces si miran la tercera columna del cuadrito que ven en pantalla, sigue siendo valor cuota 263.797 las 5 cuotas, porque eso es fijo, yo no puedo cambiar al banco la condición de pago. Pero ¿qué me cambió en la cuota 1? El saldo inicial. Miren que este saldo inicial parte de 940.000, no de 1.000.000, como la tasa inicial, como la tabla inicial. ¿Listo? Eh, sí, sí es mayor porque tengo un saldo menor, digámoslo así. Sin embargo, miremos los intereses. Entonces, miremos. Cuota 1, saldo inicial 940.000.
donde abono a capital 146.595 y a interés 117.203. Si miramos la tabla inicial, yo le abonaba primero al capital 163, o sea que sí, le aboné más, 163, pero los intereses eran 100.000. Y miremos que aquí pasó a abonar 117, perdón, 146 y los intereses 117. Los intereses reales pagados fueron más. En peso, en pesos le estás abonando menos al capital, es decir, la primera tabla era 163, pero era 163.000 sobre 1.000.000 de pesos. Entonces digamos que en pesos le estabas abonando más, pero si lo vemos sobre 940.000, estoy abonando más en porcentaje. Claro, hasta ahí chicos la diferencia. Miren que la, me cambia la cuota en la distribución del capital, me cambia porque el saldo sobre el que estoy pagando real la obligación es diferente. Ya yo no estoy, o sea, yo al banco le voy a seguir pagando las mismas 5 cuotas de 263.797. Miren que es la columna 3 de este cuadro. Sigue siendo la misma cuota fija pactada, las 5 cuotas de 263.797. Pero en la aplicación real yo no le estoy abonando a un saldo de 1.000.000 de pesos. Yo estoy pagando 263.000 pesos por haber recibido 940.000 de crédito. Eso fue lo que a mí finalmente me prestaron, pero el banco me va a cobrar sobre 1.000.000. Entonces, por eso digamos que la tabla real del pago cambia y la cambiamos sobre la base del desembolso. Entonces, ojo, pago lo mismo, o sea, al banco le voy a pagar las mismas 5 cuotas. Sí, sí, claro. Y ese fue que uno finalmente recibe. Ujú. Sí, sí, y siempre uno tiene que hacer esos ejercicios con los créditos reales. Y si ustedes tienen créditos y pueden acceder a sacar la tasa real, la TIR, se van a dar cuenta de esa diferencia. Si ustedes en un crédito les prestaron 1.000.000, pero les cobraron algo en el crédito, ustedes terminan pagando una tasa de interés realmente más alta. Entonces, para el ejercicio y para el ejemplo, el interés pactado era 10, el 10%, pero la realidad es que no es el 10, es el 12. Es el 12 porque ahí, si lo haces en Excel, es simplemente coger la fórmula TIR de Excel. Lo que pasa es que pues eso es una fórmula matemática financiera que no los quiero complicar explicándoles, además pues porque ustedes van a ver más adelante todo un módulo de matemática financiera donde van a aprender a calcular eso. Eso es una fórmula en Excel. Básicamente eso es parte de matemáticas financieras. Entonces, para los ejercicios en clase, académicamente para este módulo, yo les voy a dar esa tasa interna, yo se las doy. En este caso, el tema es la diferencia, que comprendamos que la tasa pactada versus la real pagada es diferente. Entonces pasa de un 10 a un 12. Mi interés es mucho más alto y por eso el efecto lo vemos en la tabla, digamos que está en la parte inferior, donde los intereses pasan en el mes uno o en la cuota uno de 100.000 a 117.000 pesos. Yo pagué más intereses por ese crédito con la misma cuota de 263.797. ¿Me siguen todos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda?
Sí, la tasa de interés. Sí, no, la tasa tiene decimales. Normalmente las tasas trabajan en la vida real, en los cálculos de amortización, con 16 decimales, para que sea súper exacto el dato. Pero igual, pues por 10 pesos no nos vamos a complicar. Ahí la diferencia es que te están dando como que 15 pesos, ¿cierto? Sí, es el efecto de los decimales, pero en la tasa, porque normalmente siempre se maneja mínimo cuando uno, digamos que cuando está haciendo uno el ejercicio práctico matemático, uno maneja 4 o 5 decimales para ser un poco más exactos, pero como digamos, la realidad es que todo esto lo hacen en sistemas financieros, en software, en Excel, se manejan completos los 16 decimales para ser exacto como la cifra, el cuadro de amortización. Miren que aquí hay otro efecto y es que mm, el dinero que estoy invirtiendo, gastando en este pasivo es el mismo, o sea, los 263.797 finalmente son los mismos. En una tabla o en la otra es lo que estoy pactando porque es lo que en la obligación o en el contrato de crédito yo acepté pagar, las 5 cuotas de 263.000. Pero el costo real de ese préstamo es lo que vemos en el interés de manera diferente. Porque no es lo mismo que yo pague 263.000 sobre 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Que 263.000 sobre 940.000. Al ser la base menor, los intereses son mayor. Ese es como el efecto que también quiero que veamos en este cambio. Sí, sí, eso no tiene ningún cambio. Sí, claro, pero es que mira que no lo estamos haciendo sobre el millón, sino sobre 940. Mientras que acá sí es sobre el millón, que es el 10%. Es que la cuota no te cambia, te cambias la tasa. La tasa no es la misma. Entonces, por eso el abono que haces entre capital e interés no es el mismo. Tú no estás cambiando la tasa, perdón, la cuota, estás cambiando la tasa. Una cosa es la pactada, otra cosa es la real pagada. Exactamente. Entonces, el efecto aquí es que yo solicité un crédito con una tasa del 10%, pero cuando el banco me dice que listo, que me presta el 1.000.000 de pesos al 10% de interés, pero que tengo que pagar de ese desembolso 60.000, ahí no me está prestando al 10%, me está prestando al 12%. Esa es la diferencia. Y eso pasa todo el tiempo en los créditos y en medio del poco de ignorancia financiera eh, y de la necesidad del dinero, pues todos aceptan. Entonces todos aceptamos un crédito mucho más alto de lo que realmente, mm, digamos que acepté. En términos transparentes, yo digo, así este crédito es del 10% y no, es del 12,47. Listo. Entonces hasta ahí tenemos clara la diferencia de la tasa y el saldo porque es diferente. Lo que vemos en los intereses que son mayores, si sumamos 117.203 más 98.924 más 78.368 más 55.248 y más 29.245, al final de las 5 cuotas, esta persona paga por intereses 378.988. Ahora miremos aquí. 100.000 más 83.620 más 65.603 más 45.783 más 23.982. Aquí me paga 318, ya no me acuerdo cuánto me dio ahorita. 318.988, 378, ¿cierto? Fue que dije ahorita. Entonces miren que estoy pagando en la realidad.
60.000, 70.000 pesos más de intereses. Es la realidad. Y claro, tiene sentido, la tasa real es más alta, entonces los intereses que pago finalmente son mucho más. Ujú, exactamente. Listo, entonces ya tengo contabilizado el registro inicial y ya tengo claro que lo que voy a pagar en la vida real es diferente a la tasa de amortización que yo pacté. ¿Con cuál tengo que trabajar? Con la real, porque recuerde que estamos en términos financieros, contabilidad financiera y es registrar el efecto que tiene el dinero, la tasa de interés a través del tiempo. En este caso, lo que tengo que hacer es trabajar con esta tasa de amortización que yo les estoy dando con la TIR, ¿cierto? Con esta segunda tabla de amortización. Entonces, para la primer cuota, que es de 263.000, el pago de capital es de 146 y el interés 117.204. Vamos a contabilizar eh, esa cuota. Entonces tengo el pago 1, 263.797, el valor del capital 146.595, que es lo que tengo aquí, y tengo el interés gasto de 117.203. La cuota se repartió de esta manera. ¿Listo? Es simplemente contabilizar el abono al crédito, un débito hace pasivo, los intereses como gasto, los intereses del periodo y de dónde salió el dinero. En este caso, un crédito al banco, efectivo de equivalentes, caja, como lo quieran colocar. ¿Listo? Sí, correcto. No, no, no hay problema. Entonces, dudas hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todos claros hasta ahí? Sí. Bueno, pero es por el tema de los decimales que yo decía ahorita, porque aquí está aproximado. ¿Alguien más, chicos, dudas o todos hasta ahí vamos alineados? Listo, chicos. Entonces ahora vamos al pago de la cuota 2, que es simplemente lo mismo. Mire que sigue saliendo del banco 263.797 o del efectivo equivalente. El crédito es el mismo dinero, 263, ¿cierto? Que es el valor de la cuota. Pero para la cuota 2 ya le abono al capital 164.873 y los intereses son 98.924. Simplemente lo que va a pasar en cada cuota es que va a cambiar de acuerdo a la tabla de amortización, el, digamos que el abono que le hice al capital y el valor de los intereses. Pero finalmente los 5 registros o las 5 cuotas van a ser saliendo del banco 263.797, como me lo muestra la tabla de amortización. ¿Listo? Dudas. Con la TIR. Tener en cuenta que la nueva tabla es la TIR.
Listo, chicos. Entonces, digamos que en teoría todos los ejercicios de cuando una tasa pactada es diferente a la tasa real pagada, funcionan de esta manera. Simplemente es volver a calcular la TIR o el efecto de la cuota de amortización, cuánto se va a intereses y cuánto a capital, y es lo que pues yo les entregaría en el cuadro. ¿Listo? Simplemente saber que tengo que tomar es la de la TIR y no la tasa, no la tabla inicial de amortización. Eso es cuando estoy hablando de pasivos financieros o pasivos que tienen unas cuotas fijas eh, en un periodo mensual, trimestral o anual que bajo la norma llamo costo amortizado. Es decir, que yo las voy a pagar a través de una amortización y por eso se llama tabla de amortización o costo amortizado. Porque la naturaleza del crédito, del pasivo, está determinado que incluye una tasa de interés y que incluye una amortización periódica de acuerdo a una cuota pactada. Siempre que yo tenga ese esquema de pasivo, que generalmente son los bancos, las obligaciones financieras, estoy hablando de un pasivo medido al costo amortizado. ¿Listo? Siempre que hablemos de créditos que pago cuotas fijas en un periodo determinado con una tasa de interés. Ahí estoy hablando de costo amortizado. Lo único que tenemos aquí que tener claro es si tengo o no tengo costos de transacción. Entonces ahora pregunta, si no tuviera costo de transacción, es decir, si para el ejercicio me dicen que el monto del desembolso es 1.000.000 de pesos y que la tasa pactada es el 10% efectiva anual, es decir, no hay el costo del 60.000, pues ¿qué tabla voy a utilizar? No va a haber diferencia, no va a haber TIR diferente, va a ser la misma. Ujú, va a ser la misma, exactamente. Entonces, simplemente en el tema de la contabilización de las cuotas, ya no va a ser, como lo hicimos aquí en el ejemplo, abonándole 146 al capital, sino que va a ser 163, como me lo muestra aquí en la tabla de amortización. Listo, chicos. Entonces, la diferencia a tener muy claro es si tengo costos de transacción y cómo los tengo que registrar. ¿Vale? Ahora, pasivos medidos al valor razonable. Es decir, que no tienen esa condición de, de cuotas y tasas fijas, fundamentalmente por una característica, y es que no tienen una fecha de vencimiento. Miren que en la tabla de amortización o en los créditos, yo siempre digo, crédito a 5 años, a 20 años, bueno, tienen un plazo. Y sé que al finalizar esas cuotas se paga, se termina de pagar. Tengo una fecha de inicio y una fecha de terminación. Y tengo el valor de cada cuota predeterminado desde el inicio del desembolso, ¿cierto? Entonces, esos los puedo medir a el costo amortizado, que es como lo acabamos de ver. Pero puedo tener pasivos diferentes, y es decir, que no tengo fecha de vencimiento y que los flujos de efectivo esperados, es decir, las cuotas, no están determinados. Entonces, es común cuando yo digo, va a vender esta mercancía a crédito y usted me la paga a 120 días. Tengo la fecha de vencimiento, pero no sé cómo me las va a pagar. O sea, en 120 días me puede hacer 120 abonos, uno diario, me puede hacer 5, me puede hacer 10, me puede hacer 15. No está pactada esa fecha y ese valor de pago específico. Hay una fecha de vencimiento, pero no tiene la otra característica, ¿cierto? Entonces tiene que tener las dos, fecha de vencimiento y el valor determinado en cada momento. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se miden pues este tipo de pasivos que también existen? Especialmente estos son los comunes con los proveedores. Cuando yo tengo las obligaciones con proveedores, es decir, que no son obligaciones financieras y que son a crédito, generalmente usamos este tipo de medición que vamos a ver. ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Que es mayor valor
o que tengo que incluir en el momento de establecer el pasivo, si tengo comisiones, si tengo costos de transacción o si tengo otro, digamos, otro requisito especial para poder hacer el pago final del pasivo. Supongamos que compré un carro, un carro a crédito, no con un banco, sino con una persona, ¿cierto? Entonces yo le dije, listo, yo le compro el carro y se lo pago a 120 días. De aquí a 120 días yo se lo termino de pagar. Está la obligación. Recuerden que el pasivo es la obligación y el carro es para operar, para entregar la mercancía de la empresa. Entonces cumple la condición de pasivo. Pero resulta que para yo poder llegar a comprar ese carro me tocó pagarle a, ¿cómo se llaman? A las consignatarias, a la consignataria una comisión para poder que me ayudara a conseguir el carro que yo quería. Y la consignataria me cobró una comisión de 10.000 pesos, por decir cualquier cosa. El 10%, bueno, generalmente eso está establecido en porcentajes, pero vamos para el ejemplo, que el carro vale 1.000.000 de pesos y que la comisión que me cobraron fueron 10.000. ¿Cuánto finalmente tengo que pagar yo? 1.010.000, ¿cierto? Entonces, por eso cuando hablo de que la medición de instrumentos financieros incluye esas comisiones, costos o cualquier prima realizados para el reconocimiento del respectivo activo o pasivo financiero. En este caso, todo eso que tuve que pagar y aceptar va dentro de la transacción, hace parte del momento inicial de la transacción. En este momento, eh, todos esos costos adicionales los llamamos costos de transacción, ¿sí? Para generalizar. Llámese comisión, prima, descuento, bueno, como lo queramos llamar, digamos que lo vamos a englobar todo en el término financiero de costo de transacción. Esos costos de transacción los puedo pagar al momento de la deuda, es decir, le pago en el ejemplo los 10.000 pesos a la consignataria y le quedo debiendo el millón al dueño del carro, o puedo decir no toda la deuda es 1.010.000 porque al final va a terminar de abonarle 1.010.000 a la persona, al dueño del carro inicial. Entonces pueden existir las dos maneras de negociación, depende de cómo se haya transado, cómo se haya hecho el acuerdo de compra. Entonces tengo que saber si se lo voy a pagar a los terceros, a los intermediarios, o se lo va a pagar directamente a quien me vendió ese, ese pasivo, ese bien, mm, con el fin de saber en qué forma se contabiliza. Entonces es muy importante siempre las condiciones de venta. Siempre tengo que saber los costos de transacción, en qué, en qué forma de negociación o en qué condición de venta se realizaron, porque eso me impacta la forma en la contabilización. Listo. Entonces, ¿cómo se determina ese valor razonable? Tengo que tener en cuenta títulos con cotización oficial en un mercado activo. Cuando yo estoy hablando de títulos con cotización oficial en un mercado activo, estoy hablando de que, por ejemplo, yo compré o perdón, yo adquirí una acción y la acción la voy a pagar a 120 días o a 180 días, como quiera. Pero yo dije que iba a pagar la acción, hay un precio base de negociación. Entonces, supongamos que estamos comprando acciones de Ecopetrol, pero las estoy comprando a crédito, obviamente, porque es un pasivo. Entonces, el registro o la forma de calcular el valor de esa transacción, del valor financiero contable, es revisar el valor de esa acción en el mercado. Entonces, supongamos que se está transando en el mercado a 100 pesos, pero yo la compré a 80, yo la compré por debajo, o al contrario, se está transando en el mercado a 100 pesos y ya lo compré a 120. Pueden pasar los dos escenarios. Ahí me voy al valor razonable o me voy al valor del mercado porque es una, digamos que es un tipo de compra que tiene una forma de comparación del valor razonable. Entonces, cuando yo hablo de valor razonable, estoy hablando de
lo que un comprador y un vendedor están dispuestos a pagar sin que el uno tenga injerencia sobre el otro. Es decir, yo no tengo las condiciones de establecer el precio de la acción. Ni el que vende tiene la opción de poner el valor de la acción, ni el que compra. No, no depende de ninguno de los dos. Depende de que se cotizan en un mercado. Cuando hablo de mercado estamos hablando de bolsa de valores o temas puntuales de tipos de negociación en bolsa, que no depende el valor, el precio o la base de la operación ni del comprador ni del vendedor. Entonces, cuando se compran ese tipo de acciones a crédito, tengo que tener en cuenta el valor real de cotización de esa acción que yo compré a crédito. Así yo la haya, digamos, pactado con el dueño de la acción a un precio diferente. Es muy común eso. Cuando alguien tiene acciones de, pongamos de Ecopetrol, que era el ejemplo, pero necesita el recurso, necesita la plata, porque la acción no le sirve, necesita la plata en este momento, pues sale y la vende, ofrece venderla. Y alguien está interesado en comprarla, pero generalmente la compra por debajo de lo que está en el mercado, porque la persona que la está vendiendo tiene la necesidad de la plata. Entonces el que compra juega con esa necesidad y le paga menos valor que si espera que la acción le dé rendimiento. Pero ese valor que le paga al título, al dueño del título, al dueño de la acción, no quiere decir que sea el valor real. Porque si esa persona espera a que esa acción se venza, es decir, que paguen todos los dividendos en los periodos acordados con Ecopetrol, pues seguramente va a recibir más dinero. O menos, ¿no? Porque en cualquier momento se puede también caer al piso el valor de la acción. Entonces, cuando eso pasa, estoy hablando de un valor razonable, cuando ni el comprador ni el vendedor influyen sobre el precio de ese bien. ¿Listo? Chicos, hasta ahí me siguen con el valor razonable y cuando estoy hablando de valor razonable. Ujú. Exacto. Y lo mismo, por ejemplo, el tema de, hay personas que compran, que aseguran como los precios de los dólares. Eso se llama, financieramente se llaman swaps. Y le apuestan, digámoslo así, porque es que el mercado de valores es como una apuesta final, ¿cierto? La bolsa de valores. eh, Apuestan a que el precio va a estar en X valor, pero el precio del dólar no lo controla nadie. Eso depende absolutamente del mercado y unas condiciones diferentes. Entonces puede que o gane o pierda con esa apuesta, digámoslo así, que hace sobre los precios determinados de un momento dado de algo que se cotiza en bolsa. ¿Listo? Bueno, generalmente los, los bienes y tipos de transacciones que se hacen mediante la bolsa tienen un cierre. La bolsa cierra siempre a la 1 de la tarde. Entonces ahí es donde ustedes o salen los indicadores económicos. El dólar cerró a 3.000 no sé cuánto. El barril de petróleo se cotizó y cerró a tanto. ¿Cierto? A la 1 de la tarde, hora pues colombiana, cierra la bolsa. Con el precio de ese día se, se le da el valor. Es la foto un día, porque si al otro día usted va y lo mira, el valor puede ser diferente. ¿Por qué? Porque es un valor de mercado. Entonces, esto me va a aplicar ahora. Esto lo estamos haciendo, por ejemplo, de una acción que se cotiza en mercado de bolsas. Supongamos un ejemplo absolutamente diferente, pero que me va a afectar un precio de mercado. Y es el siguiente. Yo eh, vendo computadores, pero los computadores no los compro aquí, los compro por fuera. Supongamos que los compro en Estados Unidos o en cualquier parte. Cuando se compra o la moneda internacional para ese tipo de transacciones es el dólar. Y cuando usted compra en el exterior o importa, siempre compra en dólares, no compra en pesos. Así usted pague de su bolsillo en pesos, usted al exterior le va a pagar en dólares. Usted siempre tiene que pasar por una tasa de conversión. Hoy es 29 de abril, se compraron 10 computadores por un valor de $10.000.
Hoy el dólar, supongamos que está a 3.000 pesos, para efectos pues como sencillos del ejemplo. Hoy su pasivo contable es de 30 millones, pero mañana el dólar no está a 3.000, mañana el dólar está a 3.100. Contablemente su pasivo ya cambió. O sea, el valor de mercado de esa obligación ya no es 30 millones en pesos colombianos. ¿Por qué? Porque usted decidió pagar en dólares. Entonces, el valor con el que usted está pagando se cotiza en un mercado activo. En este caso se cotiza en dólares y ya usted no debe 30 millones, perdón. Como ya son 10.000 dólares a 3.100, usted ya mañana, perdón, hoy, porque la compra fue ayer, ya debe 31 millones. Pero puede que pasado mañana el dólar bajó y ya no está a 3.000 sino a 2.900. Usted pasado mañana ya no debe 30 ni 31, sino que va a deber 29. A eso se refiere el valor razonable, a que todo el tiempo, todos los días, se va a cambiar el valor de ese pasivo por unas condiciones externas, por unas condiciones de mercado, que no dependen de mí como empresa ni del que me vendió. ¿Sí? Y eso precisamente se trata el, el pasivo medio al valor financiero. Miren que en el anterior, entonces ya me cogiste como la idea, miren que en el anterior lo que hice fue reconocer que la deuda real eh, que voy a pagar es sobre 940.000. Así pague la misma cuota calculada sobre 1.000.000. Ese es el efecto que tiene la tasa efectiva real diferente a la tasa pactada. Y eso pasa cuando estoy hablando de pasivos medidos al costo amortizado. Ahora, cuando estoy hablando de pasivos medidos al valor razonable, que son casos puntuales como lo que les decía, temas que se cotizan en bolsa, transacciones en dólares. Como yo no de mí no depende el precio del pasivo, o sea, el precio en pesos contablemente, yo tengo que al cierre del ejercicio contable registrar la realidad. O sea, al día que se presenta información financiera, a ese día se muestra la foto. La foto con el valor de mercado vigente a ese día. Entonces recuerden que cuando hablo de norma internacional siempre tengo que hacer un corte mínimo al 31 de diciembre del, del año, ¿cierto? Ese es el corte mínimo que me exige la ley, la norma internacional. Pero la realidad es que las empresas hacen esos cortes cada mes. Entonces, por ejemplo, si el que adquirí esa compra de computadores hoy 29 de abril, al 30 de abril, al cierre de mes, tendré que registrar el pasivo por el valor del 30 de abril. Al 30 de mayo, al 30 de junio, al 30 de julio, etcétera, etcétera. Si no lo hago cada mes, o sea, no lo hago el 30 de mayo, el 30 de junio, el 30 de julio, sí o sí lo tengo que hacer al 31 de diciembre. Si ese pasivo todavía existe y está en ese término de dólares o es un tema de mercado de valores, que el precio que yo voy a pagar depende del mercado de valores, voy a tener que sí o sí, o sea, ahí no hay opción, al 31 de diciembre hacer el valor razonable, es decir, actualizar el precio de ese pasivo, sea mayor o sea menor, con el valor de mercado en ese día, comparada con la del primer día. Digamos que la recomendación, no, ya ahorita vamos a ver el ejemplo cómo se hace. Pero la recomendación es que no se deje como eso, o sea, que no se haga, mm, que no se dejen muchos periodos de tiempo sin actualizar esa diferencia del valor razonable, básicamente por un tema de golpear los estados financieros. Supongamos que yo adquirí la deuda el 1 de enero del 2019. O sea, porté los computadores y quedé viendo en el exterior 10.000 dólares. Y en todo el año no le hice abonos. Al 31 de diciembre resulta que la TRM, o sea, la tasa del dólar, pasó de 3.000 a 5.000. Entonces imagínense usted de un momento a otro en su contabilidad PAN registrar un cambio de la deuda de 30 a 20 millones, perdón, de 30 a 50 millones, es decir, una diferencia de 20 millones de un solo tacado, digámoslo así. Mientras que si lo hacen cada mes,
pues se van aproximando un poco más a la realidad y no va a ser tan duro el golpe al final. Exactamente, sí, eso tiene otras implicaciones. Claro, yo cómo voy a vender el computador al millón inicial cuando ya están 5, estoy perdiendo dinero, ¿cierto? Estoy ahí sí, literal, ni compró huevos para vender huevo, ahí sí perdió fue todo. Entonces, por eso es digamos que el llamado que nos hace la contabilidad internacional, a que se actualicen ese tipo de deudas al valor real. Entonces, me obliga mínimo a hacerlo una vez al año. Pero digamos que esta práctica que me hizo ese llamado a ver que si yo no actualizo mi precio de la deuda con el valor del mercado, estoy perdiendo plata, porque yo sí tengo que pagarle a mi proveedor el valor real, pero yo la vendí con el valor de compra, o sea, más perdido no puedo estar. eh, no lo haga una sola vez al año, o sea, la norma me lo exige una sola vez al año, pero hemos adquirido la práctica real de hacerlo cada mes, como mínimo, porque eso me permite estar actualizado. Y es más, si yo en el transcurso del mes tengo cambios muy abruptos con el dólar puntualmente, que los estamos viviendo en Colombia, cuando pasamos del dólar de 2.900 a 3.500, a 3.300 casi que en 2 días, pues eso en 10.000 dólares es una plata importante, ¿cierto? Y sume de ahí para allá, entre más dólares sean, pues más dinero es importante se va, digamos, ahí comprometiendo. Entonces lo que te dice la norma internacional es eso, no, no se haga el ciego ante los cambios reales del mercado. Usted tiene que incluir en su contabilidad el efecto que tienen esos valores de mercado sobre sus pasivos, porque usted va a pagar una deuda a un precio X y su mercancía o su valor ya no le vale el precio Y que usted pagó inicial, le vale X, porque eso también implica que su mercancía vale más. Si yo importé los computadores inicialmente a 1.000.000, pero ya están a 5, eso no es un precio que usted está fijando, eso no es un precio que usted le dio la gana de hoy llegar y subir a 5 millones, no, es un precio de mercado. Y así como el mercado le está exigiendo a usted ya no pagar 1.000.000, sino 5, usted también puede salir a exigir a sus clientes que ya no les vende el computador a 1, sino a 5. Y de ahí para arriba, ¿no? Con su margen de utilidad respectivo. Pero es la realidad. Entonces la norma internacional dice, no se haga el ciego ante esta realidad que financieramente le está afectando el bolsillo y es el efecto del dinero que tiene a través de lo que pasa en el mercado. Si usted adquiere una deuda en dólares, actualícela al dólar vigente. Si usted adquirió eh, una acción y se comprometió a pagar un pasivo por un precio de mercado, actualícelo al precio del mercado, a lo que se cotizó en la bolsa ese día, ese corte, ese mes, bueno, la fecha que quieran. ¿Listo? Entonces ya entendemos la diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable. Cuándo utilizo el uno y cuándo utilizo el otro. Listo, chicos. Sí, correcto. Listo. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo ahora en valor razonable. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Tengo eh, el día 1 de octubre del 2019, Almacén La Dinámica SA importó mercancías de Estados Unidos por 10.000 dólares para pagar en 3 mensualidades. Las tasas de cambio fueron las siguientes. El 1 de octubre, o sea, el día que compró, estaba a 2.500 pesos el dólar. El 31 de octubre a 2.550. El 30 de noviembre a 2.600 y el 31 de diciembre a 2.580. Esto es una realidad. Las personas que compran en dólares les pasa esto todo el tiempo. Las tasas suben y bajan como quieren. Entonces, lo primero que me están diciendo, espérenme un segundito, chicas. Chicas y chicos, yo hago aquí algo para que no se me vea ahí completo. Listo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que tengo que registrar el asiento contable al momento de la concesión, al momento en que adquirí el, el crédito, ¿cierto? Yo importé una mercancía a crédito.
En este caso, pues no me estoy detallando en qué fue, simplemente que el dato relevante aquí es una importación en dólares que va a pagar en 3 mensualidades. Eh, Miren que esta no la puedo hacer a costo amortizado, porque yo no sé el precio del dólar en cada cuota. Entonces me voy a devolver un poquito a la teoría y el primer slide que tengo del pasivo financiero es instrumentos financieros que no tengan fecha de vencimiento. Y miren que la I es como obligatoria, aquellos flujos de efectivo esperados no están determinados. Entonces me cumple la condición de que si tiene una fecha de vencimiento, yo la voy a pagar en 3 mensualidades, pero no me cumple la otra, cuyos flujos de efectivo no están determinados. ¿Por qué no me la cumple? Porque yo no sé a cuánto va a estar el dólar en la primera cuota, en la segunda cuota o en la tercera cuota, para decir que lo voy a hacer por costo amortizado. ¿Por qué no lo sé? Porque como es una moneda extranjera, en este caso dólar, no sé cuál va a ser el valor con el que tengo que pagar esas mensualidades. Listo, entonces miren que hay la primera diferencia. ¿Por qué no lo puedo hacer a costo amortizado? Porque no me cumple la condición. Lo tengo que hacer a valor razonable. Me están dando las tasas con las que voy a hacer los 3 pagos. 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre. Y miren que las 3 tasas es diferente a la tasa de la compra. Cuando yo adquirí la deuda el 1 de octubre, adquirí una deuda por $10.000 a 2.500 pesos. O sea que ¿cuánto es la deuda en pesos colombianos? 10.000 por 2.500. Al 1 de octubre la deuda en pesos estaba por 25 millones. Eso es lo que tendré que registrar en la contabilidad. La deuda por 25 millones de pesos el 1 de octubre. Claro, hasta ahí. Todos me siguen hasta ahí. Pero el 31 de octubre, cuando pague la cuota, ya ni siquiera va a deber 25. Ya va a deber $10.000 a 2.550. O sea que ya no debe 25 millones, sino que debe 25 millones 500. Ya le subió la deuda a 500.000 pesos en un mes. Ahí hace el primer pago, pero el pago lo hace en dólares. Listo, entonces ya vamos a ver la práctica, pero es importante que tengamos en cuenta eso. Sí, pero no, mira que ahí todavía no ha pasado el mes, ahí apenas va a pagar la primera cuota. Esa pregunta me aplica para noviembre. Esa pregunta sí me aplica para el 30 de noviembre. Porque al 30 de noviembre ya tuvo un abono al 31 de octubre, pero lo tuvo en dólares, porque recuerden que al exterior no le manda pesos, paga dólares. De su caja interna salen pesos, pero cuando le abona digamos, al proveedor en Estados Unidos, le abona dólares. A ese personaje no le sirve los pesos. Entonces el 31 de octubre le va a abonar, bueno, son 3 mensualidades, supongamos que cada mes le va a abonar la mitad, o sea, $3.300, ¿no? Más o menos. Vamos a ver el ejercicio ya como tal en la práctica. Entonces vamos al primer mes. El primer mes, lo primero que tengo que hacer es registrar la deuda, los 25 millones de pesos, que fue lo que calculamos ahorita. 1 de octubre, es la primera tablita que encuentran aquí. El 1 de octubre debe $10.000 a 2.500 pesos, o sea que debe 25 millones de pesos. ¿Qué compró? Compró mercancía. Entonces la mercancía vale 25 millones de pesos el 1 de octubre. Esa mercancía pues es un activo en un inventario, entonces lo pueden llevar como inventarios, existencias, mercancía disponible para la venta, como la quieran llamar, pero es un inventario, ¿correcto? Y el pasivo lo registro el primero de octubre por los mismos 25 millones de pesos. Hasta ahí no tengo pérdida. 1 de octubre, clara la transacción, 25 millones de pesos. Ahora, el 31 de octubre. El 31 de octubre ya no debo 25 millones, que fue el cálculo que hicimos ahorita. Debo 25 millones 500. No he abonado, simplemente estoy actualizando la deuda. Antes de pagar tengo que actualizarla. Y ya no debo 25 millones, debo 25 millones 500, ¿cierto? Porque el dólar ya está a 2.550 pesos. Todos me siguen hasta ahí. Entonces, esos 500.000 pesos que me subió la deuda,
o me hubieran bajado, ¿no? Las diferencias como tal se llama diferencia en cambio. Contablemente ese es como el efecto que tengo. Y si la diferencia en cambio es, digamos, negativa para mí, es decir, tengo que pagar más, es un mayor valor de la deuda. Pero si al contrario, en este ejemplo no hubieran sido 25.500 la deuda el 31 de octubre, sino 24.500, es menor valor de la deuda. ¿Cierto? Finalmente lo que estoy haciendo es el efecto que tiene eso sobre lo que voy a pagar. Y lo que voy a pagar, lo voy a pagar porque compré una mercancía. Entonces, inmediatamente esa mercancía pasa a valer o más o menos. El valor de mi mercancía contablemente tiene un impacto de esa misma diferencia en cambio. Entonces, si debo más pasivo, mi mercancía vale más, que es lo que decía ahorita Vanessa. Entonces, si no actualiza esto, mire lo que está pasando. Si no hubiera actualizado en este ejemplo la deuda 25.500.000, tiene su mercancía sobre 25 millones y sigue calculando el costo de venta o lo que está vendiendo sobre 25 millones de pesos. Mientras que es diferente si ya lo actualizo a que la mercancía ya no vale 25, vale 25.500.000. Esos 500.000 implica que yo tengo que vender mi mercancía a un mayor valor porque a mí me costó más. Y eso es una realidad, ¿cierto? Pues les parece que tiene lógica o no les parece que tiene lógica. Sí, pero por el ajuste. Exactamente. Y es únicamente por la diferencia en cambio. Es decir, para este caso, al 31 de octubre únicamente tengo que ajustar 500.000 pesos. Y los 500.000 son mayor valor de la deuda, es decir, el pasivo me aumenta por esa diferencia en cambio. Y mi mercancía, mi inventario, mis existencias también aumentan en esos mismos 500.000 pesos. Listo. ¿Qué va a pasar? Que si yo reviso el saldo de la cuenta, proveedores del exterior, vale 25.500. Los 25 millones registrados el día 1, más 500.000 pesos registrados el día 31, el saldo real contablemente ya está actualizado. Están 25.500.000. Ahí estoy haciendo valor razonable. Sí, sí, sí. Entonces miren que ahí acabé de hacer valor razonable. Actualicé mi deuda. Ya no eran 25, sino 25.500. Eso es valor razonable. Eso es lo que te dice la norma internacional. Cuando usted tiene un pasivo que se transa a valor de mercado o que de usted no depende el precio, usted tiene que actualizarlo en su contabilidad midiéndolo al valor razonable, es decir, midiéndolo al valor de mercado. Eso es lo que acabamos de hacer. Al 31 de octubre su pasivo es 25.500. Sí, te escucho. Sí, ajá, correcto. Porque tu mercancía vale menos. Exactamente. Tus inventarios, exactamente. Entonces, por eso decía, o es a favor o es en contra. Y el efecto es en las mismas cuentas, digámoslo así. Si tu deuda sube, tu mercancía sube. Si tu deuda baja, tu mercancía baja. Para el ejemplo, pues que estamos aquí en pantalla. Dudas hasta ahí, chicos y chicas. Están muy calladitos estos muchachos hoy. ¿Tienen sueño? ¿Frío? ¿O están muy perdidos? No sé qué pensar. Listo, chicos. Ujú, correcto.
vender más caro. Vendí más cara la mercancía porque a mí me salió más cara. O vendí más barato porque a mí me salió más barata. Porque el ejemplo que hoy no, que no fuera 2000, que yo lo hubiera comprado 2500, pero terminó en 2200. La vendí más barata que el que la compró hoy, pues porque si mi competencia importó hoy, mi competencia importó más. Sí, también puede que no cambie el precio, eso ya es como la decisión que tome la empresa, mm, le genera mayor utilidad. Lo que sí no puede pasar es que le genere pérdida, ¿no? Que no actualice, que al contrario, cuando su mercancía está subiendo de valor, porque su pasivo está subiendo de valor, no le suba el precio. No iguale el precio de venta. Digamos que igual los precios de venta tienen como un margen de elasticidad. Entonces, por eso es muy común como el descuento. Entonces, ahí le dice, bueno, y si le compro 10 computadores, ¿a cómo me los deja? Le pueden hacer un descuento, ¿cierto? Porque están sacrificando ahí un poquito el margen de rentabilidad por salirse de unas existencias. Lo mismo pasa con este tema del precio. Generalmente las empresas tienen un precio de venta al público, pero tienen un margencito ahí con el que se mueven como que si puede bajar un poquito, subir un poquito el precio, de tal manera que no se afecte su rentabilidad mínima, lo que esperan ganar como mínimo de cada transacción, en este caso de los computadores que importaron. Listo. Bueno, entonces vamos al 31 de octubre, donde lo único que he hecho es actualizar la deuda. Todavía no he abonado, pero tengo que abonar. Entonces ya sé que en pesos colombianos no debo 25, sino 25 millones 500. Eso es lo que tengo que partir para abonar, ¿vale? Entonces vamos a hacer el pago de la primer cuota en pesos colombianos. Ya no debe 25, debe 25 millones 500. Y dijo que lo iba a pagar en 3 mensualidades, en 3 cuotas. Entonces, esas 3 cuotas quiere decir que si la deuda se sostiene de 25 millones 500, va a ser un abono igual cada mes de 8.500. Como no sé qué va a pasar dentro de un mes, dentro de dos, la de hoy sí es por 8 millones 500. La de dentro de un mes no se sabe, por eso es valor razonable. Hoy la cuota o las 3 cuotas son de 8 millones 500. Listo, entonces pago los 8 millones 500. Lo que hace es abonarle a la deuda, o sea, menor valor del pasivo, un débito hace pasivo, y pues digamos que salió el dinero de bancos, de efectivos equivalentes, como lo quieran poner en la cuenta. Lo importante es que el dinero que tenía disponible disminuyó, o sea, un crédito a los efectivos equivalentes, banco o caja. Claro, es hasta ahí con la transacción. Exactamente, eso ya es lo que sigue. Entonces, miren, en pesos tenía 25 millones 500, pero le abonó en pesos 8 millones 500. O sea que en pesos quedó debiendo 17 millones de pesos. El dólar, el día que abonó, estaba en 2.550, ¿cierto? Fue el día, el 31 de octubre. O sea que quedó debiendo 6.666,67 dólares. ¿Correcto? Porque en pesos colombianos al 31 de octubre la deuda ya no era 25 millones, sino 25.500. Entonces los 25.500 los va a pagar en 3 cuotas. Entonces 25.500 dividido 3 te da 8.500. Y ya en pesos colombianos, entonces ya abonó los 8.500. Ya no debe 25, ya debe 17. 25.500 menos 8.500, debo 17 millones en pesos. Exactamente. El valor en la deuda en dólares al 31 de diciembre es de 6.666,67 dólares. Esa es la deuda.
No, el saldo a hoy 31 de octubre, no. El saldo a hoy 31 de octubre es en dólares 6.666.67. Esos $6.666 que debe hoy 31 de octubre le va a hacer un abono el 30 de noviembre. Entonces tengo que saber el dólar al 30 de noviembre a cómo está para saber y actualizar otra vez el valor razonable. Entonces vamos por partes. Primero tengo que pararme en el 30 de noviembre. La deuda que tiene de 6.666.67 por la tasa del dólar, 2.600 pesos. Entonces la deuda en pesos ya no son 17 millones. Miren que el 30 de octubre tenía una deuda en pesos de 17 millones. Con una tasa de cambio de 2.550 pesos por dólar, eran 6.666,67 dólares. Al 30 de noviembre sigue viendo los mismos dólares, no le ha hecho abonos, pero la tasa de cambio ya no es 2.550, sino 2.600. Quiere decir que lo primero que tengo que hacer es actualizar el pasivo, porque ya no debo 17, ya debo 17, 333, 342. Aquí no he abonado, simplemente estoy actualizando el pasivo a valor razonable. ¿Sí? Exactamente. Tengo que aumentar el pasivo por esa diferencia en cambio. Entonces aquí simplemente lo que hago es calcular esa diferencia de los 17 millones que traía el 31 de octubre, es decir, 333.342 pesos. Y vamos a hacer el registro contable. Aumento el valor de la mercancía y aumento el valor de la deuda. Ay, aquí me quedó malísimo el valor. Me toca modificarlo, no sé dónde saqué 458. Solamente le pegué a las últimas tres. Venga, yo la corrijo aquí en la diapositiva. Eh, es diferente porque mm, tú no le estás, digamos que ahí sería, en vez del pasivo al exterior, o sea, en vez del proveedor al exterior, que registramos aquí al inicio, ¿cierto? Que aquí registramos el proveedor al exterior, 25 millones, tú tienes es el banco, una obligación financiera. Sin embargo, aplica lo mismo. Tú al banco no le vas a pagar una cuota mensual fija de 300.000 pesos. Tú le vas a pagar dólares. Generalmente las tarjetas de crédito, cuando tú tienes un cupo en dólares, te cobran en dólares. Y el corte que hace el extracto, no sé si es el 15, te cortan o te hacen el cobro a la tasa del dólar que esté el 15. Que tú lo pagues el 30 o el 2 es diferente, pero te cobran con el corte al 15 del mes. O sea, la fecha de corte que tengas en la tarjeta de crédito. Y te pasa lo mismo, te lo actualizan a la tasa del dólar. Pero es que cuando tú compras con tarjeta de crédito en dólares, a ti digamos que en la tarjeta te discriminan la deuda. Entonces te discriminan cuánto debes en dólares de las compras que hayas hecho en dólares y te discriminan cuánto debes en pesos de las compras que hayas hecho en pesos. Y ya es lo que te decía. Eh, si tú compraste valor de $10, a ti no te van a cobrar eh, un mes después la tasa con la que compraste los $10, no. Te cobran un mes después a la tasa que esté el dólar el día que te cobran. O sea, el banco lo que hace en el extracto es actualizarte el valor en dólares. Hace exactamente esto. El banco no va a perder, el banco no va a perder ni va a ganar, o sea, te cobra lo que está en la tasa de mercado. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito que puedes realizar compras en dólares, tú tienes el extracto separado, qué son dólares y qué son pesos. Simplemente que los dólares que debes te los convierten a la tasa del corte. Entonces, el día que se vence la tarjeta, la tasa está a 3.000 pues te cobran los dólares que debes. Si está a 2.000 te cobran los dólares que debes, pero sigues pagando dólares.
con una tasa de cambio. Sí, es que el banco lo que hace es eso. El banco hace el valor razonable, te actualiza el extracto con el valor real de la deuda. El banco, digamos que siempre tiene en cuenta el efecto del dinero en todo tipo de transacción y más en moneda extranjera cuando es volátil la tasa con la que se va a pagar esa deuda. Entonces el banco siempre te actualiza el corte del mes, te hace el valor razonable. El banco lo que te hace es esto. El extracto del 30 de octubre te llegó por 17 millones. El del 30 de noviembre ya te llegó por 17, 333, 342. Te dice tu deuda en pesos, pero te la actualizó. Te la actualizó con la tasa de cambio. Es decir, te la actualizó a valor razonable. Pero es que en el caso de los dólares no te cobran, si tú haces, tú puedes comprar $10 a una cuota, entonces no te cobra interés, pero la tasa del pago no es la misma. Supongamos que hoy es más, es lo que haces con la tarjeta, con el Spotify. Bueno, no, que el Spotify sí lo cobran ya en pesos. El Netflix, creo que el Netflix sí está en dólares cuando uno lo paga con la tarjeta de crédito. Entonces el Netflix son como $4, creo que son. Bueno, ahora, pero cuando recién llegó Netflix eran dólares. Que es una compra pues básica. Esa es una compra, una cuota. Entonces tú compras, no sé, $20, X cosa, a una cuota. El banco no te va a cobrar interés sobre esos $20, pero te va a cobrar el dólar al corte o al precio que está en el corte de tu tarjeta. O sea, tú compraste hoy, 1 de abril, no sé, $20. La tasa está a 3.500 pesos, pero tú no pagas la tarjeta ese día, tu corte de tarjeta es el 15. El 15, el banco te va a cobrar esos $20, pero a la tasa de cambio que está el 15, digamos 3.400. Entonces, listo, tú te ahorraste 100 pesos por cada dólar. Pero si no estaba a 3.400, sino a 3.600, pagaste 100 pesos más por cada dólar. Y eso no es interés, es dólares. Simplemente que el banco te lo actualiza a valor razonable. Sí, el corte, exacto, el corte que tú tengas en la tarjeta. Porque ahí no estoy hablando de intereses, estoy hablando simplemente del valor de la deuda. Mira que en esta transacción tampoco hubo intereses. Aquí simplemente el proveedor me dijo, le doy los $10.000 a crédito y me lo pagan 3 cuotas. Aquí no está cobrando intereses. Estoy pagando únicamente los dólares. No, 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 es depende. Si tú lo compraste con la tarjeta de crédito, es que depende. Si tú compras con tu tarjeta de débito y pagas dólares, ahí sí no hay nada que ajustar. Tú pagaste de contado y pagaste el dólar que estaba ese día. Ahí no hay nada que ajustar. El tema es a crédito, cuando tú usas la tarjeta de crédito. Pero si es de contado, nada, tú hoy compras algo a tasa de 2.500 a 2.500 y mañana puso más barato, perdió. Los compró hoy y hoy los compró de contado. Pero es que me estás hablando de compras con tarjeta de crédito o de contado. Son cosas diferentes. No. Pero con la tarjeta de crédito es lo que yo te explicaba ahora, Vanessa. Es que el corte de la tarjeta de crédito generalmente son dos cortes. O sea, todas las tarjetas de crédito tienen dos cortes, el 17 o el 2, ¿cierto? Siempre tienen dos cortes al mes. Tu tarjeta siempre tiene un corte.
Así tú hagas la compra el primero, tu corte es el 17 o el 30, no sé, el corte que tengas con tu tarjeta. Y todas las compras del mes te las hacen a un corte, al 30. Tú compraste el primero a la tasa de 2.000, pero el 30 que es tu corte, la tasa está a 3.000. A 3.000 la tienes que pagar, porque es el corte, o sea, la fecha con la que el banco te actualiza es el corte con el que tiene tu tarjeta de crédito. Ya. Pero es que el día que tú haces la compra a ti no te cobran nada del banco. Cuando tú usas una tarjeta de crédito, hoy la usas, tú hoy no pagas nada. Tú pagas es con el corte del extracto, pero tú generalmente tienes un cupo es en dólares y te lo descuentan en dólares. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, tú tienes un cupo en dólares y un cupo en pesos. Tu cupo en dólares se disminuye en la cantidad de dólares. Que tú pagues en pesos otra cosa es diferente. Ujú. Listo. Todos me siguen hasta aquí. El ajuste que hice. Aquí simplemente actualicé la deuda al valor razonable del 30 de noviembre. Aquí todavía no he abonado. Únicamente lo que hice fue actualizar la deuda. ¿Sí? Todos me siguen hasta ahí. Ahora voy a pagar la cuota. Entonces, ya no debo 17. Aplica lo mismo. Ya debo 17,342. ¿Cierto? 17,333, 342. Que dije que iba a pagar inicialmente eran tres cuotas. Ya pagué la primera, es decir, que me quedan dos. Esos 17,333, 342 los debo dividir en las dos cuotas que faltan. Quiere decir que voy a pagar en pesos hoy 30 de noviembre 8.666.671. Eso es lo que voy a pagar en pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Menor valor del pasivo, un débito del pasivo y pagué los 8 millones. Salieron de mi caja, de mi banco. En pesos ya no debo 17, 333, 342, sino que debo 17, 333 menos 8,667. Es decir, que debo 8 millones 666, 670 y, bueno, 669, 670. Ahí por los decimales. Exactamente. Eso es en pesos. Ahora en dólares. Simplemente ese valor dividido la tasa, que para el 30 de noviembre está en 2.600. O sea que quedé debiendo 3.333,33 dólares. Y miren que hubiera sido lo mismo si yo al principio digo, son 10.000 dólares, dividido tres cuotas, cada mes va a pagar 3.333 dólares. Miren que aquí sigue teniendo sentido. Al finalizar la cuota 2 queda debiendo la cuota 3.333,33 dólares. Listo. Hasta ahí me siguen todos, dudas. Sí, sí, dale. Mm, no, lo primero que te tengo que decir es que eso no es un medio de pago. Y cuando,
Sí. Sí, tú pones este momento, pero no vas a pagar 17, que era la deuda de octubre, sino 17, 333, 342, que es la de noviembre. Sí, aquí pues, por eso, también por eso es importante el valor razonable, porque ese es el valor real de la deuda total. Y en el momento en que la tengas actualizada, sabes que eso es lo que tienes que pagar completo para quedarte sin deuda, para eliminar ese pasivo. El tema es que tengas la caja, que tengas el flujo de caja para pagarlo. Ujú. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas? Bueno, entonces aquí, al corte de noviembre 30, recuerden que ya la deuda en dólares es 3.333 dólares, ¿cierto? Ya pagué la segunda cuota. La tercera cuota la pagó en diciembre 30. ¿Qué pasa en diciembre 30? Los dólares, los 3.333, ya no valen 2.600, ya bajó, vale 2.580. O sea que la deuda en pesos ya no es 8.666.671, sino 8.599.991. O sea que aquí lo que hubo fue una diferencia negativa, o sea, disminuye el valor de la deuda en 66.680 pesos. En cada mes, mira que en la anterior actualizaste el pasivo, fue en el ajuste en la diferencia en cambio fue mayor valor de la mercancía y mayor valor de la deuda. Ahora será al contrario, menor valor de la mercancía, o sea, un crédito, lo que de pronto me preguntabas ahora, y menor valor de la deuda, un débito al pasivo. Ujú, correcto. Sí, pero es que aquí la tasa no es tasa de interés. Aquí no estoy hablando de interés, estoy hablando de tasa de cambio y es el valor del mercado. Ujú. Puede tener intereses. Yo por ahora el ejercicio lo puse sin intereses, pero yo puedo decir que sí, que tiene intereses. Entonces por cada mes que paga, me paga el punto 5 de interés. Entonces, devolvámonos acá. Entonces, la primera cuota me va a pagar el punto 5 de interés. Vámonos aquí, al prepago de la primera cuota. Debe 25.500.000 en pesos, ¿cierto? Ya la actualicé la deuda. Recuerda que arrancamos en 25 millones, la actualicé a 25.500.000. Ojo con esa pregunta que es muy importante. Entonces, 25.500.000. Supongamos que el interés es del punto 5. Entonces hay que pagar, aparte de los 25.500.000, 127.500 de intereses. Los 25.500 por el punto 5 de interés. ¿Cómo se contabilizan esos intereses pagados? Porque la compañera preguntó que si tiene intereses, cómo funciona el pago.
O sea, esto es un pago sin intereses. $10.000 dividido tres cuotas. Pero yo puedo tener un ejercicio con interés. Entonces, por la tasa es el punto 5. Entonces, paga los $10.000 dividido 3 y paga el punto 5 del saldo, la tasa de interés. Ajá, que en este caso los 10.000. Lo de exactamente. Entonces, el interés son 127.500, ¿cierto? El punto 5 de 25.500.000. Pago los mismos 8.500, o sea, la cuota que estoy pagándole al proveedor es 8.500 más los intereses. ¿Qué hago con los intereses? O sea, al capital le sigo abonando 8.500.000. Los intereses, ¿qué son? ¿Cómo los contabilizo? Los intereses son un gasto. Ajá, correcto. Entonces ya el banco no sale 8.500, sino que sale 8.500 más 127. O sea que tengo débito 8.500.000 a la obligación financiera. Débito al gasto por 127.500 y crédito al banco por 8.627.500. La cuota del capital más los intereses. Sí, pero yo puedo tener los dos escenarios, es lo mismo, solo que no hay una tabla de amortización. O sea, es diferente al primer ejemplo que hice porque no es tabla de amortización, porque tú no tienes una cuota fija mensual, porque no la tienes en pesos, no tienes cómo saber el 30 de noviembre cuánto vas a pagar, porque no depende de ti, depende de la tasa de cambio que se trance en el mercado por el dólar. Entonces, si yo tengo un ejercicio con intereses, simplemente es lo mismo. Al valor del saldo lo multiplico por la tasa y ese valor es el gasto por interés. Listo. Entonces, supongamos que en la cuota 2 sigue teniendo interés. Entonces, aquí el saldo de la deuda sigue siendo el mismo, ¿cierto? Le había abonado 8.500.000. Así tenga una tasa de interés pactada del punto 5 como lo va a seguir con la pregunta del ejemplo. La tasa de interés es del punto 5, pero le abonó lo mismo, 8.500.000 al capital. O sea que la deuda en pesos era 17 millones. La actualizo a dólares, 17.333.000. ¿Sobre qué valor calcula el punto 5? Correcto, por el punto 5 y eso lo multiplica por la tasa del dólar. O lo mismo que decir 17.333.342 por el punto 5. Eso te va a dar el valor del interés del mes de noviembre. Correcto, entonces en ese caso cuando pague el crédito va a pagar 8.666.000, ¿cierto? Más esos 86 que acabamos de calcular. O sea que en realidad de la caja del banco van a salir 8.753.000. 8.666.661 le abonan a la deuda. Gasto por interés de 86.600, ¿cierto, Vanessa? Y salen del banco de la caja 8.753.337. Señora, sí, sí, o lo ponen en dos, no hay problema, igual sale la misma plata. Claro para todos la diferencia cuando la transacción en dólares tiene intereses.
Listo. Sí, ¿quién me iba a hablar? ¿Juana? Ah, bueno, listo, chicos. Entonces ahora, ya actualicé la deuda el 30 de diciembre, ¿cierto? 8.599.000. La diferencia en cambio fue menor. O sea que me ahorré 66.000 pesos en la última cuota, porque el dólar bajó. Simplemente actualizo la deuda. Entonces mi deuda baja en 66.000 pesos. El valor de mi mercancía también baja en 66.000 pesos. Y voy a pagar esa cuota. Entonces simplemente ¿qué pago? El saldo que tengo, los 8.599.991. Si tuviera intereses, el punto 5 sobre qué lo calculo. Exactamente. Correcto. Listo. Nos quedó claro el ejercicio. Bueno, igual con la práctica es que se va viendo. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a salir al break, 15 minuticos y regresamos, ¿vale? Chao, ya nos vemos. Voy a poner el micrófono en silencio, listo. No, pero hoy has participado mucho. Hoy se merece, hoy se lo merece.